parte 2. Pero ustedes saben qué es que hayan muerto más de 50 millones de personas por una influenza. Se comenta que las afecciones de esta gripe empezaban en la mañana y ya en la noche la gente moría. Los síntomas empezaban a sentirlos en la mañana y ya en la noche la gente estaba muerta. Pueden ustedes imaginarse el sentido lúgubre que cayó sobre Europa, ¿no? Y sobre la experiencia continental, porque se comenta que de esos 50 millones, por lo menos 500.000 murieron en los Estados Unidos. Así que estas preguntas, un Hitler, por ejemplo, la presencia de la concurrencia en un momento histórico de una tormenta perfecta, pestes, invasiones militares, genocidios, campos de concentración. Esto llevó a que un pensador judío, si mal no recuerdo fue Levi, el que afirmó diciendo de que Auschwitz existe, por lo tanto Dios no existe. La presencia de un Auschwitz pareciera desmentir la idea de que Dios existe. Y esto ustedes dirán, ¿por qué llegó a estas conclusiones este judío? Bueno, entre otras cosas porque muchos de los supervivientes de los campos de concentración, a excepción de otras perspectivas como las de Viktor Frankl, llegaban a preguntas que no tenían respuesta. Una de ellas, ¿por qué de la piel de mis familiares hicieron lámparas, por ejemplo? Esto que algunas comunidades pretenden silenciar, la izquierda particularmente pretende ridiculizar e invisibilizar la realidad ineludible de los campos de concentración, y tengo amigos que se burlan de que eso es una auténtica mentira, de que eso no fue verdad. Y qué bueno que gran parte de los generales vinculados a la Segunda Guerra Mundial se dieron a la tarea de poder registrar en registros audiovisuales lo que allí estaba sucediendo. Algo que en verdad sorprende y para los pelos. ¿Cómo puede el hombre llegar a este nivel, a este punto? Y la pregunta de mi amigo y pastor relacionada, ¿tú crees que esto es así? Después de ver los atropellos que en la historia estos hombres han cometido e involucrar a Dios en la administración de esos quebrantos, ¿no comprometería en este caso la dimensión ética y santa de nuestro Dios? ¿No sería esto una negación de la idea de que hay un Dios santo administrando la historia? Esto porque nos crea una antinomia, un conflicto de principios teóricos, entre ellos la idea de la soberanía absoluta de nuestro Dios y por otra parte la absoluta e inescrutable, inmarcesible más bien, santidad de nuestro Dios. Sin embargo, Dios, por supuesto, tenemos que afirmar esta soberanía absoluta. Y ya nos ha quedado bastante claro en diversos encuentros sobre el Dios que está administrando el acontecer de la historia. Claro que Él es el Dios soberano de la historia, claro que el cielo gobierna, claro de que Él es el que quita y Él es el que pone reyes, claro que Él es el que sale al encuentro de la historia y Él es el que, de alguna forma, como diría Calvino, no es que Dios está viendo la historia o no es que Dios es un protagonista más dentro de la concurrida realidad de la historia, es que la mano de Dios está metida en la historia manejando los hilos de su porvenir. Esto lo decía Calvino y yo comparto plenamente porque eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña de manera categórica, y ya lo hemos dicho, ante el pudor que puede sentir alguna parte de la comunidad teológica internacional en atribuirle a Dios la administración del quebranto que hoy vivimos, ¿cómo podemos vulnerar la afirmación del profeta Jeremías cuando en el libro de Lamentaciones nos enseñaba diciendo: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Hoy por el contrario, ver que esa soberanía de forma unilateral, ¿verdad?, y monolítica se encuentra administrando el acontecer de la historia. Los venezolanos también tendríamos que preguntarnos, tenemos muy buenas preguntas. Si Dios es el que quita y pone reyes, pues la historia de Venezuela desde 1811 en adelante ha sido pues la sucesión indefinida de caudillos. Nuestros periodos de esplendor democrático fueron muy breves, ya pasada la segunda mitad del siglo XX, pero desde el militarismo, el autoritarismo, el caudillismo,
el apostar por figuras providenciales, llámese José Antonio Páez, llámese Antonio Guzmán Blanco, podemos hablar del nepotismo de los Monagas, donde pudimos ver pues atropellos y excesos impresionantes a la dignidad humana, una Venezuela llena de paludismo, en verdad, en todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, malaria, en un retraso impresionante. ¿Qué decir de nuestro siglo XX, no? Desde dictaduras totalitarias hasta lo que hoy podemos llamar neototalitarismos, las nuevas formas de totalitarismos revestidas de vocabulario democrático, el empleo de las instituciones democráticas para la opresión y para la enajenación de las libertades políticas, nos lleva a una renovada reflexión en torno a cómo Dios está gobernando la historia. Pero más allá de las preguntas, que muchas de ellas no tendrán respuesta sino solo en la eternidad, aquí nos encontramos con un pasaje donde el liderazgo político nacional se encontraba ante una realidad que no tenía de alguna forma resolución. Un conflicto de naciones en donde Josafat, el protagonista de nuestra historia, viene de alguna forma a brindarnos el panóptico de la interpretación de los eventos. Y yo con esta expresión de panóptico estoy empleando deliberadamente una expresión que usó Michel Foucault en gran parte de su literatura, cuando nos hablaba del panóptico, nos estaba hablando de aquella torre desde la cual, desde la cárcel, se podía ver a todo el conjunto, ¿verdad?, de la comunidad sin ser tu objeto de evaluación. Tú miras sin ser visto. El panóptico, como su nombre lo indica, aquel que mira todo sin él ser visto. El panóptico, pan, todos y óptico, aquel que lo ve todo. Pues de alguna forma esa es la manera controlada desde la cual el Estado puede observar las realidades. El Estado puede observar nuestras realidades viéndonos sin ser visto. Podemos ser supervisados sin ser inadvertidamente, pues podemos estar ser objeto de escrutinio por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. No solamente estoy hablando de Venezuela, de cualquier país del mundo. Hoy estamos ante un control inusitado del poder político sobre la condición del hombre. Estamos ante lo que el mismo Michel Foucault llamaba biopoder, ¿no? El control de nuestra realidad biológica está siendo hoy controlada más que nunca por una necesidad política. Hoy el Estado tiene que imponerse a nuestras voluntades individuales. Estamos ante un control biológico de nuestro desenvolvimiento social. Pero más allá de estas disquisiciones, de alguna forma, Josafat nos está dando el panóptico, y esto me interesa bastante subrayarlo, porque el panóptico de la vida se lo brinda a usted la fe. La fe es la perspectiva divina de los eventos de la historia. Y esto yo estoy seguro que puede ser objeto de debate a aquellos que tienen el positivismo de forma epidérmica, pegada en su piel, aquellos que están aferrados a la idea de que Dios no existe y que Dios no controla la historia. Pero sin duda alguna, desde la perspectiva bíblica, la fe es la perspectiva de Dios de los eventos de la historia. La fe es la razón de Dios. Y aquí nos encontramos ante un interesante episodio donde los poderes de este mundo no tienen respuesta frente a una crisis nacional. Una crisis nacional que hoy, al igual, ¿verdad?, que en los tiempos de Josafat, en este tiempo, cuando Josafat elevó este clamor, se encontraba en una circunstancia muy parecida a la nuestra. Y usted se preguntará, ¿por qué es parecida a la nuestra esta circunstancia? Bueno, porque estamos en medio de una tormenta perfecta. Estamos ante escenarios geopolíticos intimidantes. Y yo no quiero ser profeta del desastre, ¿no? Ni quiero, por Dios, yo lo que quiero es animar, es de alguna forma brindar orientación en medio de todo esto. Pero esto anticipa profundas crisis en el orden económico mundial. Si ustedes han observado lo que esta crisis sanitaria nos ha traído, una de ellas ha sido la crisis económica. Los precios del petróleo, por primera vez en su historia, están en un valor inferior, están en menos cero, y llegaron, por lo menos hasta donde mi información llegó, a un precio de menos $37. Esto quiere decir que se estaba pagando para poder sacar el petróleo
que ya no podía ser contenido, ¿verdad?, en los depósitos de los países petroleros, y ya se estaba necesitando incluso pagar para sacar el producto. ¿Cuál es el problema de tener que detener la producción? Bueno, que los pozos de petróleo se dañan cuando no están en uso, y de alguna forma todos esos pozos petroleros al detenerse se deterioran. Hay que volver a rehabilitar los pozos con una inversión importantísima, con un gasto que es profundamente oneroso a la industria petrolera, y esto traduce pues una auténtica hecatombe en términos de inversión de política petrolera internacional. Si el petróleo se encuentra en esta crisis y los países de la comunidad petrolera, la OPEP, ya se encuentran en impotencia porque no hay un flujo, ¿verdad?, del consumo de petróleo producto de las circunstancias que todos estamos viviendo, entonces ya uno puede anticipar algunos de los eventos económicos que ya se están viviendo. Particularmente ayer hablaba con un ser querido, una persona a la que aprecio mucho en el Canadá, y me decía que ya en Canadá tienen más de 1 millón de despidos, producto pues de la crisis económica. ¿Pueden ustedes imaginarse 1 millón de personas desempleadas en un país del primer mundo? ¿Pueden ustedes imaginar lo que esto traduce en términos de economía y de sustento? ¿Qué va a suceder con nuestra provisión cotidiana? Muchos de nosotros y muchas familias de este país viven de las mesadas, ¿verdad?, que algunas personas envían, y las remesas que envían desde otros lugares del mundo. Y muchos han podido incluso ganar peso gracias a esos recursos que vienen desde otras latitudes y que les brindan garantía más allá de lo que el salario mínimo nacional le permitiría a un trabajador sustentar. Muchos de sus hijos son los que dan garantía de que la arepa le llegue a usted a la casa. Sin embargo, ahora los países donde nuestros hijos y nuestros familiares estaban viajando también están en crisis. Y esto parece que ha puesto en tabula rasa la experiencia económica internacional. Eso por una parte. La presencia de otras crisis nos brindan un escenario casi apocalíptico. Por ejemplo, uno de ellos, la plaga de langostas que está en este momento en el este de Europa. Una plaga de langostas que tiene comprometido, de esto no se está hablando. Pero es que, bueno, África siempre ha llevado la peor tajada a gran parte de nuestros debates geopolíticos, ¿no? Pero ahora en este momento, esta crisis, ustedes pueden verla perfectamente, googleenla y vean la plaga de langostas que está azotando en este momento al este del África. Países en los que históricamente pues ha reposado pues el quebranto, la hambruna, la muerte por inanición, niños muriendo de hambre, famélicos. Pero esa experiencia recrudecida, bueno, de manera exponencial cuando se anticipa una hambruna de proporciones apocalípticas en el hemisferio oriental del continente africano.